Nos acercamos a... Así podemos comenzar con el estudio esta mañana. Vamos a orar ahora en este tiempo para, comenzar este nuevo, podríamos decir, año lectivo. Estamos en marzo, pero bueno, siempre se arrancan las clases en esta época, así que nosotros hacemos lo mismo. Y vamos a empezar un tema nuevo, un tema especial para nosotros, y por eso vamos a pedirle a Dios que nos esté guiando en este tiempo. Oramos y arrancamos. Señor, te agradecemos porque una vez más, un nuevo año, hemos podido dedicar este tiempo especial para nosotros, no porque sea simplemente un espacio para recibir información, sino que es un espacio donde podemos ver tu persona, podemos contemplar tu grandeza, podemos ver todo tu trabajo a través de la historia y cómo ese trabajo a través de la historia ha impactado nuestras vidas para hoy estar rendidos ante tus pies. Y queremos que este tiempo sea un tiempo realmente de bendición. No lo hacemos para agregar un espacio más, sino que simplemente estamos convencidos de que es un espacio que es importantísimo para nuestra vida espiritual. Por eso queremos que tu Espíritu nos revele lo que vamos a ver en este año. Señor, queremos entender tu lenguaje, queremos entender tu perspectiva, tu visión, lo que has pensado a través de toda la Biblia, que es este libro increíble, maravilloso, sobrenatural, que tanto nos asombra, Señor, y que expresa tu carácter, tu voluntad, lo que sos. Y, Señor, realmente prepara nuestro corazón para este tiempo, no solo para este domingo, sino para el resto del año. Te bendecimos, Señor, te honramos por este hermoso privilegio de profundizar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con un estudio que tiene que ver con, podríamos llamarlo así, nosotros lo resumimos como teología bíblica, pero ¿de qué se trata cuando decimos teología bíblica? Teología bíblica es una manera de interpretar la teología, es decir, el estudio de Dios, a través de la historia narrada en la Biblia. Es decir, a veces uno puede dividir la teología en distintas situaciones. Por ejemplo, nosotros conocemos la teología sistemática. Y la teología sistemática tiene el objetivo de dividir por temas, por ejemplo, salvación, santificación, glorificación, distintos temas, y desarrollar esos temas, a la luz de la Biblia, obviamente, siempre, ¿no? Pero la teología bíblica tiene una manera diferente de encarar esto, esta teología de cómo es Dios y quién es Dios, a través de la narrativa de la Biblia, es decir, a través de todo lo que cuenta desde Génesis a Apocalipsis. Porque creemos y estamos convencidos de que Génesis y Apocalipsis, toda la Biblia, está unificada en una sola historia. Obviamente tiene distintos matices que va dividiendo la historia, pero tiene un objetivo final. Y eso es lo que vamos a ir empezando a ver en este tiempo. Y para eso necesitamos obviamente empezar por Génesis, claramente. Pero no solo empezar por Génesis, sino que también analizar qué es lo que quiso contar vamos a poner así, el escritor de Génesis, que algunos dicen es Moisés, otros dicen que es medio imposible que haya sido Moisés. Bueno, no importa, pero el escritor, obviamente, inspirado por Dios, ha querido escribirnos algo y tiene una intención. Y nosotros, por ejemplo, siempre abordamos, o por lo menos a mí me pasó siempre, de abordar el relato de la creación como un relato realmente de esto, ¿no? De la creación, de crear algo, de que no hay nada y ahora hay algo. Pero si uno lo analiza un poquito más en profundidad, no sé si algunos pudieron leer Génesis 1, Carlos había mandado un mensaje como para entrar un poquito en tema, pero uno, si analiza, no va a ver muchas cosas creadas, o sea, no es que no había nada y ahora hay algo, sino que lo que va a hacer en el relato de Génesis, por ejemplo, es acomodar lo que ya está, ordenar lo que estaba. Eso es diferente, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de este tiempo, y vamos a comenzar con el principio, obviamente, y analizar por qué Dios quiso poner lo que puso, ¿no?
Entonces vamos a hacer, yo ahí traje unas imágenes que vamos a ir, pero vamos a Génesis 1 y vamos a hacer un pequeño repaso así de lo general de la Biblia, como para entender de qué estamos hablando, pero nos vamos a enfocar puntualmente en Génesis 1.1. Y Génesis 1.1, para esto creo que la mayoría lo conoce, ¿no? En un principio creó Dios, Elohim, en realidad es el nombre en el hebreo, Elohim, que significa el dioses, ¿no? Un Dios que es tripartito, no sé si es esa la palabra, pero son tres personas en uno. En un principio este Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué pensamos? Y ahora sí me gustaría que ustedes compartan un poquito conmigo. ¿Qué pensamos cuando decimos cielos y qué pensamos cuando leemos tierra? ¿No? Bueno, acá hay un nuevo integrante de... Sí, la creación, sí. Bueno, el mejor alumno acá. Bueno, entonces decíamos, cuando nosotros estamos pensando o leyendo, que dice, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que yo estoy interpretando? Porque una cosa es lo que yo interpreto, que quiere decir cielos y tierra, y otra cosa es lo que quiso comunicar el que escribió Génesis, para decir, yo quiero que vos entiendas algo. Bueno, ¿qué es lo que, insisto, nosotros con nuestra cultura, 5.000 y pico de años después de esto, 4.000 años después de esto, tenemos una cultura totalmente distinta, tenemos que cruzar esa diferencia cultural como para poder comprender qué quiso decir, porque si no yo voy a colonizar la Biblia, es decir, voy a interpretar culturalmente lo que yo imagino que está diciendo y probablemente, quizá no me equivoque, pero es muy probable que me equivoque porque hay mucha diferencia cultural, ¿no? Entonces, y vamos a ver que bíblicamente estos conceptos de cielo y tierra están repetidos en muchos lugares. Y vamos a ver que tiene, por lo menos para mí, ha tenido un significado totalmente distinto. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué entienden cuando leen Dios creó los cielos y la tierra? Bueno, ahí está. Lo primero que vemos es que para cielos usa el plural y para tierra singular. ¿Alguno sabe por qué se usa cielos y no el cielo y la tierra? Y eso también es cultural, ¿eh? Nosotros cuando queremos hablar de muchas cosas, le agregamos una S generalmente, le agregamos una S al final, ¿no? Cielos, ¿no? Cualquier otra palabra que ustedes quieran agregarle la S al final, está hablando de qué? Que no es una sola cosa, sino que son varias. En el idioma hebreo, la palabra cielo es S-H-A-M-I-M. Es decir, para el hebreo, el plural es agregarle la letra I y la letra M, im. Todo lo que termine en im, bueno, también hay palabras que terminan en ot, ot, im u ot, es un plural. Pero a diferencia nuestra, no es que es un plural que significa muchas cosas, sino que significa algo imposible o difícil de contener. Es decir, es algo majestuoso. ¿Cómo? Un todo. Es decir, algo mucho más. No es simplemente muchas cosas. Es algo diferente. Bueno, Analía me dice universo. Ahora vamos a ver si realmente está hablando de los cielos como universo. Pero miren, el verso 2 también hay un plural. Miren, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Alguno puede buscar cuál es la palabra en el original de aguas? Si alguno lo puede buscar, vamos a ver que también termina en IM, aguas, porque está hablando de algo que es grandioso, que es mucho. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es uno y muchos,
Para nosotros en el español, la S. Pero para el hebreo, el singular y el plural está dividido en algo que no es tan importante y algo que es totalmente importante. Marca diferencias. ¿Me siguen? ¿Se entiende hasta acá? Por eso cielos, para los hebreos, no es que hay muchos cielos, más allá de que uno lo puede dividir en distintos cielos, ¿no? El cercano, el atmosférico, algunos dicen, bueno, y la morada de Dios, ¿no? Pero cuando los hebreos están escribiendo en plural, están hablando de algo que es difícil de explicar, es difícil de comprender, no se puede, no es tan sencillo, quiero decir, ¿se entiende? No, a ver, tiene que ver en el sentido que nosotros dividimos lo que es el tercer cielo, porque Pablo habla en Corintios, habla que él subió hasta el tercer cielo, y trata de dividir un poco lo que son la morada de Dios, separarlo de lo que es el cielo que yo veo. No es que Dios está acá arriba de las nubes, sino que para ellos era como, había un lugar mucho más allá donde Dios estaba. Pero era una concepción de ellos, ¿eh? Era una concepción de ellos. Ellos inclusive vamos a ver la semana que viene, que ellos ven el universo distinto a nosotros. Ellos tenían cielos, tierra, debajo de la tierra. Ese es su concepto de universo. Por eso, miren, nosotros leemos cielos y tierra y decimos, el universo y la tierra. No. Ahora vamos a ver que no está haciendo referencia a eso, porque ellos inclusive, insisto, tienen un concepto del mundo, lógicamente, en tres partes. Es más, uno va a leer Éxodo 20 y Dios va a decir, no te harás imágenes ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es más, ellos creían que la tierra estaba fundada sobre el agua. Eso lo dice el Salmo 24. Dios fundó la tierra sobre las aguas. Nosotros sabemos perfectamente que no es así. Pero ellos tenían este concepto porque decían, claro, lo seguro es la tierra, después está el mar, la tierra está encima del mar porque el mar no lo cubre, entonces la tierra está sobre el mar. Y es más, ellos vieron que ellos creen que hay agua arriba del cielo. Esto lo dice la creación también cuando dice que Dios colocó agua arriba y agua abajo, que separó las aguas. ¿Recuerdan eso? Si leyeron en Génesis 1, dice eso. Pero claro, imagínense para una persona que no tenía los conocimientos científicos como nosotros, cuando llovía. ¿De dónde viene esa agua? ¿Se entiende? Cuando empezó a llover, ¿de dónde viene? De arriba. Entonces ellos dicen, bueno, arriba hay agua. Ellos no tienen el concepto ni los instrumentos científicos para poder descubrir lo que nosotros descubrimos miles de años después. Miles de años después. Entonces nosotros tenemos que comprender qué es lo que está queriendo decir, insisto, el escritor. Entonces, lo que está diciendo el escritor en Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra, y lo vamos a comprobar bíblicamente, que Dios creó dos espacios. El espacio de los cielos y el espacio de la tierra. Es decir, el espacio donde Dios gobierna y el espacio de los hombres. ¿Me siguen? Ahí hay un dibujito, miren. Cielo y tierra, es decir, el espacio de Dios, ahí podríamos incluir, o podríamos denominarlo como el reino de los cielos, el lugar de la vida eterna, lo que ustedes quieran, que lo vamos a ver ahora en la Biblia. Y está el espacio de la tierra donde vivimos nosotros. Entonces es como que el escritor de Génesis me dice, hay dos espacios que Dios creó. El espacio de Dios y el espacio de la tierra. Y esos espacios se van a unir. ¿Pero cómo que se van a unir? Claro, porque es lo que dice el relato de la creación. Dios acomoda todas las cosas, lo pueden ver, separa las aguas, saca lo seco de lo mojado, coloca hombres, animales, sol, estrellas, lo que ustedes quieran ver, y dice que en ese lugar Dios colocó el jardín del Edén. En este espacio, llamado tierra, colocó el jardín del Edén, donde está Adán. Y ese es el lugar donde la tierra y el cielo se unían. Es decir, el espacio de Dios y el espacio del humano estaban unidos. Por eso el hombre podía caminar
libremente con Dios. Y Dios paseaba, dice la Biblia, Dios paseaba, y este verbo paseaba tiene que ver con, ¿recuerdan cuando Enoc caminó con Dios? Ese caminó es el mismo verbo. Paseaba, caminaba, compartía con el ser humano. No había ningún tipo de problema. Esos dos espacios estaban unidos. ¿Bien? Síganme la lógica, la pantalla que viene. Por eso ahí dice, ven que se empiezan a unir. La imagen que viene dice, bueno, toda la historia de la Biblia, y lo vamos a ver, se trata de esta unión del cielo y la tierra, de los dos espacios que me dice Génesis 1:1, cielos y tierra. Bueno, la historia de la Biblia, la narrativa, se va a tratar de cómo estaban unidos, hubo una desunión de eso, y ahora es cómo Dios está haciendo todo lo posible para poder volver a unir el cielo y la tierra. La que viene. El punto central de esta unión es el jardín del Edén, ¿no? Podríamos decir así, el lugar santísimo de estos dos espacios es el jardín del Edén. Eso es lo que dice Génesis 1 y 2. El capítulo 2 de Génesis usa mucho lenguaje del tabernáculo. Es decir, es como si Adán, y lo vamos a ver más adelante, no se vuelvan locos, pero lo vamos a ver más adelante, es como si Dios hubiera creado una especie de tabernáculo, donde Adán es el sumo sacerdote y es el rey que se va a acercar a Dios en ese lugar central, ese lugar específico. Seguimos. Ahora, después del jardín que todos conocemos, en la imagen que sigue, el deseo del hombre fue hacerse sabio en su propia opinión y abandonó el árbol de la vida y la sabiduría de Dios, ¿no? Eso es lo que hace Adán y Eva. Rechazan el árbol, ¿no? Estaba la vida de Dios disponible para ellos. Pero ellos dicen, no, este árbol no. Queremos hacernos sabios en nuestra propia opinión, por eso vamos a tomar el árbol del bien y del mal, que sería el árbol de la muerte. O sea, estaba entre la vida y la muerte. Y ellos eligen la muerte. ¿Qué hace la muerte? Los exilia de ese lugar. Entonces ya lo que eran dos espacios del cielo y la tierra que estaban unidos porque no había nada que molestara, ahora sí, hay una rebelión. Entonces estos dos espacios ya no van a estar. Miren lo que sigue en la página siguiente. Entonces se separan. Nosotros tenemos el cielo, que es cielo, el reino de Dios, la vida eterna, y tenemos el mundo, el tiempo presente, el tiempo del pecado y la muerte y demás, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser Dios para volver a unir el cielo y la tierra nuevamente? De eso se trata la historia bíblica, de que Dios me explica cómo es que se va a volver a unir esos dos espacios que se separaron en el jardín del Edén. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren, vamos a leer, antes de seguir con el PowerPoint, en Apocalipsis 21. Les voy a contar la historia de cómo termina la historia de la humanidad, según la Biblia. Y fíjense cómo termina Apocalipsis 21 diciendo, recuerden que Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra, pero miren cómo dice ahora, ¿no? Y esos espacios que estaban unidos se desunieron por el pecado, pero miren ahora cómo termina la historia. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21:1, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa. ¿Ven? Desciende del cielo una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo, ¿no? Y oí una gran voz procedente del trono que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Ese es el objetivo final, ¿lo ven? Es decir, en un momento estaban unidos, el pecado los desunió, pero Dios hizo todo lo posible, y ahora vamos a ver cómo, para volver a unir. Y ahora Dios va a vivir para siempre en medio de ellos. Como
fue la idea de Génesis 1 y 2. Es decir, Él quería pasear entre los hombres, quería vincularse con el ser humano. El ser humano tenía la misión dada por Dios de que esta relación sea llevada hasta lo último de la tierra. Por eso dice, multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. ¿De qué? No es simplemente de personas, no es simplemente procrearse, sino que llenar de la gloria de Dios toda la tierra. Y eso que se separó en un momento, me está diciendo Apocalipsis 21 que ahora, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios estará con ellos. Y después va a decir, ¿no? Fíjense lo que no existe más. No existe más el mar, vamos a ver más adelante qué significa eso. No existe más dolor, porque dice el 4, y enjugará toda lágrima de sus ojos y no existirá la muerte, no va a haber más muerte, no habrá llanto, clamor, dolor, las primeras cosas pasaron, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí hago nuevas todas las cosas, ¿no? Y sigue diciendo. Entonces termina la historia bíblica diciéndome cómo este espacio vuelve a unirse. Otra vez, Génesis 1 me dice, estaban unidos, Dios creó los cielos, la tierra, y me describe cómo es que Dios une esos dos espacios. Todo el capítulo 1, todo el capítulo 2. Pero me cuenta que lamentablemente en el capítulo 3 el hombre decidió rechazar la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios y fue exiliado de la presencia de Dios. Entonces esos espacios se separaron por culpa del hombre. Y toda la historia de la Biblia, y ahora quiero que ustedes apelen a esto, me cuenta cómo es que Dios quiere volver a morar entre ellos. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios va a querer morar entre ellos? ¿Cómo es el adelanto de este morar entre ellos? Por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo es el único espacio donde el cielo y la tierra se unían. Donde el reino de Dios y el reino del hombre se unían. El sacerdote, ahí está en la imagen, ¿no? Es ese espacio donde Dios y el ser humano se podían unir. Ese era el espacio, no había otro. Uno no podía conectarse con Dios, no podía decir, bueno, yo quiero ir a, no sé, a la iglesia de tal porque ahí me voy a conectar con Dios. No, el único lugar era el tabernáculo. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí es donde podía entrar, bueno, en este caso el sumo sacerdote, una vez cada tanto, y algunos que podían entrar al lugar santo. Pero es el espacio. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Recuerdan dónde estaba el tabernáculo? En el área geográfica, ¿dónde? En el medio del campamento. ¿Por qué en el medio? Porque Él quiere morar entre ellos. En el medio. Él es el centro, ¿no? Él es el centro y quiere vincularse con el ser humano. Y eso es lo que nosotros empezamos a ver en toda la Biblia, de lo que significa el lugar santo, el lugar santísimo, el templo y demás. Pero estos dos espacios, el espacio del cielo y el espacio de la tierra, obviamente ahora el espacio terrenal está manchado por pecado. Hay dos espacios, uno que es totalmente santo, tiene todas las buenas intenciones, el espacio de los cielos, el espacio de Dios, pero hay otro que no se puede unir a ese espacio. ¿Por qué? Porque está lleno de pecado, está lleno de malas intenciones, de todo lo que nosotros conocemos. Miren, en la imagen que viene, nosotros vamos a ver que, ¿ven? Ahí está, su presencia, santidad, justicia y belleza, ese es los cielos, y la tierra es pecado, injusticia, maldad y demás. El problema es que estos dos espacios no pueden unirse. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Qué tiene que ver, no? Una cosa con la otra. No hay manera de unificarlo. Pero, momentáneamente, fíjense que hay todos estos dibujos los he sacado de Proyecto Biblia, de YouTube, que bueno, de hecho hay un video que se llama Cielo y Tierra, que se los recomiendo. Son 6 minutos nomás, y explica esto con estos mismos dibujos. Y el espacio de Dios solo puede llegar a unirse con el espacio del ser humano si hay un sacrificio. ¿Ven? Ahí está el animalito sacrificado. Y ¿no? Esa intersección de esos dos espacios es posible porque hay un sacrificio hecho. Es decir, alguien que derramó sangre para pagar la culpa y la pena del espacio terrenal. ¿Me siguen?
Entonces ahora ese espacio se puede unir, la imagen que sigue. En la imagen que sigue, ahí ya lo vemos unido. Entonces el sumo sacerdote es el que se transforma en el que, de alguna manera, dado por Dios, capaz de poder vincular estos dos espacios. Era el único que podía tener acceso. ¿Me siguen? Si hay algo que no se entiende, me dicen, ¿eh? Entonces ahora, nosotros el tiempo sigue pasando, y ¿cómo es llamado Jesús por el mismo Juan el Bautista? ¿Cómo? Pero Juan el Bautista, ¿cómo lo llama cuando lo ve venir? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es ese Cordero que ahora ya no es un Cordero, sino es un Cordero con mayúscula, que es el mismo Jesús, que se transforma en el sacrificio y en el mismo que lleva la ofrenda. O sea, Él es el sumo sacerdote, pero Él es también la ofrenda. Él es el Cordero. O sea, es como si ahora ya no va más el sumo sacerdote con la sangre del Cordero, sino que va el mismo sumo sacerdote con su propia sangre y va a permitir algo. ¿Recuerdan cómo Juan dice, no sé si alguno tiene la BTX3, la Biblia, Juan 1.14, ¿recuerdan cómo dice que Dios habitó entre nosotros? El término habitó. Tabernaculizó. Es decir, puso su tabernáculo. ¿Ven? Ah, claro. Entonces, fíjense cómo la idea de la narrativa bíblica es vincular toda la historia. Había un tabernáculo en Génesis 1 que fue separado por el pecado. Después Dios eligió a una persona, Abraham, a un pueblo, Israel, y les dio un tabernáculo que empezó a unificar o a volver a unificar ese espacio. Y había un sacrificio. Claro, entonces cuando viene Jesús y dice, yo soy el tabernáculo, yo soy el Cordero, entonces estamos entendiendo que ahora sí empieza a solucionarse el problema de la separación inicial. ¿Entienden? Sí, Gaby. Ahí está. Muy buena acotación de Gaby. Gaby leyó Mateo 4, cuando él, y ahora lo vamos a ver, hay una simbología tremenda ahí en Mateo 4, que, que Jesús dice, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se acerca. O sea, vamos a volver a unir. Para que esa unión pueda otra vez lograrse para siempre, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber perdón, tiene que haber misericordia, tiene que haber un cordero, tiene que haber un sacrificio, tiene que quitarse el pecado para siempre, no momentáneamente, para siempre. Entonces, ese espacio que Jesús empieza a ocupar, y vamos a la imagen que viene, es exactamente lo mismo que está pasando antes. Fíjense, ahí lo decía Gaby, Jesús viene a nuestro espacio y dice, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ese reino de los cielos empieza a ocupar, entre comillas, este espacio. Y empieza a transformar pequeños espacios. No va a transformar todo, obviamente. Eso va a pasar en Apocalipsis 21, pero todavía no. Y ahora es Jesús el que está poniéndose en ese lugar, y lo vamos a ver rápidamente, que Él sí es capaz de volver a unir esos espacios. Y los escritores del Nuevo Testamento tienen esta idea cuando van a escribir lo que vamos a ver ahora. Por eso vamos rápido a Mateo. Miren, vamos a hacer un poco el ejercicio que hizo Gaby. Miren, vamos a Mateo, vamos a arrancar, vamos a hacer un ejercicio juntos. Esperamos poder llegar con el horario, pero hacemos rápido un ejercicio. Miren, en Mateo capítulo 2, termina el capítulo, díganme ustedes, ¿cómo termina? ¿A dónde estaba Jesús y de dónde viene Jesús? Capítulo 2. ¿A dónde fue Jesús y de dónde viene? Capítulo 2, verso 13, verso 19. Jesús está en Egipto. Jesús está en Egipto. ¿Para qué fue a Egipto? Bueno, para escapar de la muerte, exacto. Herodes quería matar a todos los niños, pero Jesús va a Egipto. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué no Ucrania? ¿Por qué? Ahí está. Ahí Mari dice, hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero, no, a ver,
Después, ¿qué sigue después? Capítulo 3. ¿Qué hace Jesús en 3:13? El título lean nomás. El bautismo. O sea, Jesús sale de Egipto y pasa por las aguas del bautismo. Después del bautismo, ¿a dónde va? Capítulo 4. Al desierto. Jesús sale de Egipto, pasa por las aguas del bautismo, va al desierto. Después del desierto, ¿dónde va? Mateo 5. ¿A dónde subió? Mateo 5:1. Al monte. ¿Qué les va a enseñar en el monte? El sermón de la montaña. ¿Qué es el sermón de la montaña en síntesis? Bueno, ahí está. Una nueva ley, ¿no? Lo vamos a resumir así, una nueva ley. Vamos de nuevo. Jesús sale de Egipto. Egipto, Mateo le escribe a los judíos. Jesús sale de Egipto, pasa por las aguas del bautismo, va hacia el desierto, sube a la montaña para dar una nueva ley. ¿Ven cómo funciona? ¿A qué les hace recordar eso? Al Éxodo. Es la nueva salvación, es el nuevo Éxodo. Mateo me está mostrando que Jesús es aquel que puede recuperar lo que nosotros nunca hubiéramos recuperado en el Éxodo. Porque en el Éxodo fuimos un desastre. Porque cuando nos dieron el pacto dijimos, sí, lo vamos a cumplir. Y no lo cumplimos. De ninguna manera. El pueblo de Israel no cumplió para nada el pacto. Entonces dice, ok, vamos a hacerlo de nuevo. Va a venir Jesús, el Hijo. Israel es llamado el Hijo de Dios. Pero ese no alcanza, no cumple. El Hijo de Dios, Jesús, sí. Entonces nosotros vemos términos como estos. Miren, en Mateo 4, recién Gaby leyó, que el 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos, este reino, se acerca. Nosotros vemos también que, por ejemplo, en el capítulo 3 también, el verso 2, Juan el Bautista dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo tiene una intención. Miren, en el capítulo 4, cuando habla de la tentación, ¿qué hace en la última tentación Satanás con Jesús? ¿Qué hace? ¿A dónde lo lleva? Sí, lo tienta, pero ¿a dónde lo lleva? Sí, está en el desierto, pero desde un punto de vista visionario, Satanás, ¿a dónde lo lleva? A un monte muy alto. Un monte muy alto. Esta frase ustedes tienen que recordar, porque en la clase que viene vamos a ver también mucho esto de cómo ellos creían que en el monte alto es el lugar más alto para estar cerca del reino de los cielos. O sea, el reino terrenal tiene un lugar más alto de todo, que es la cúspide de un monte, donde puede estar más cerca de Dios. Eso lo vamos a ver, vamos a masticar esto. Pero, claro, el templo está en una cúspide de un monte. Jesús es crucificado. La transfiguración, ¿dónde se da? ¿Dónde se hacían los sacrificios a otros dioses en la antigüedad? En los lugares altos. ¿Por qué en los lugares altos? Porque ellos tenían este concepto. El reino de los cielos, el reino de la tierra. Y el lugar más alto, estoy más cerca de Dios. O de la deidad para otros. La Torre de Babel. La Torre de Babel es el ejemplo claro de esto. Y es una especie de, hacemos un lugar donde nosotros podemos acercarnos y donde Dios puede descender y manifestar su presencia ahí. Entonces, nosotros vemos que Satanás lleva a Jesús al monte. ¿Y qué le muestra en ese monte alto? Los reinos. ¿Por qué le muestra los reinos? ¿Quién tiene la autoridad sobre los reinos? ¿Qué reinos? El mundo. ¿Quién tiene la autoridad sobre esos reinos del mundo? Bueno, muy bien. ¿Dónde consiguió esa autoridad? En realidad se la permite tener Dios, obviamente, pero se la gana, entre comillas, a Adán. Porque Adán era el gobernante. ¿Recuerdan? Dominad, Génesis 1:26, dominad, sojuzgad, autoridad. La pierde en manos de Satanás. Satanás se le ofrece a Jesús. ¿Qué hace Jesús?
¿Acepta o no? ¿Por qué Satanás le está ofreciendo esto? ¿Cómo? Para demostrar que él no tiene poder, pero... Ahí está, para evitar la cruz. Es decir, Satanás le está diciendo, mira, yo sé que te vas a convertir en el gobernante de este mundo. Satanás lo sabe perfectamente. Pero, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a subir al monte Gólgota? ¿Por qué no subís a este monte y yo te doy todos los reinos de este mundo? No hace falta morir, Jesús. Entonces Jesús dice, de ninguna manera. Baja, y lo primero que dice cuando baja es, muchachos, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora empieza otra vez a unirse y va a ser a través de Jesús. Por eso, cuando nosotros vamos leyendo, en el Sermón del Monte, nosotros vamos a ver que arranca diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Perdón, acaba de rechazar los reinos de este mundo. Es decir, podía él tener todo el dominio sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y ahora dice, el reino del cielo se acerca. ¿Y saben quiénes son los que van a formar parte de este nuevo reino? Los que son pobres. No solamente pobres, los que se reconocen pobres, sino que también los que lloran, los mansos, dice, van a heredar la tierra. Es decir, lo que está diciendo es, los mansos van a conquistar la tierra. No veo esto hoy en la actualidad, que los mansos puedan conquistar tierras. ¿Me siguen? No existe esto. Los mansos no conquistan tierras. ¿Cómo? Todavía. Muy bien, Irene me corrige. Todavía no conquistan tierras, exacto. Porque los mansos que no tienen ningún tipo de recurso, son los que conquistan la tierra, son los que van a tener poder. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estaban siendo maltratados. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, los que procuran la paz, los que padecen persecución. ¿Ven? Este es el nuevo reino, que no se gana subiendo a un monte por la fuerza, se gana subiendo a un monte entregando la vida. ¿Lo ven? Es ahí donde nosotros empezamos a comprender qué significa cielos y tierra. Y si vamos al final de Mateo 28, teníamos mucho más, pero por tiempo no vamos a llegar, pero quiero ver por lo menos Mateo 28. Y vamos a ver si Jesús recupera esta autoridad. Miren, dice Mateo, todos lo conocen de memoria, pero lo vamos a leer para ver detalles. Mateo 28, 18 dice, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, ya estaba resucitado Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todas las cosas que os mandé. ¿Cuáles? Ser bienaventurados con pobreza, con mansedumbre. Vayan a anunciar que hay un nuevo rey que no viene a patear la puerta. Es un rey que, como dijo Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos, los gobernantes de este mundo se enseñorean de ellos, se aprovechan. Pero entre ustedes no será así, sino que el mayor sirve al menor. ¿Ven? ¿Ven que es otro tipo de reinado este? Y ese es el que está anunciando Jesús. Y él está diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ven? Toda autoridad tiene Jesús ahora en el reino de los cielos y ahora también en el reino de la tierra. Y como él quiere unir estos dos, vayan y anuncien que hay un nuevo rey que no patea la puerta, sino que da su vida. Y esta idea está, miren, esto se lo van a acordar porque no tenemos tiempo, pero Mateo 6 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y haz tu voluntad, como lo haces en el cielo, ahora en la tierra. ¿Ven que es esta misma idea de Génesis 1:1? Los cielos es el gobierno de Dios, es donde la voluntad de Dios se hace sin ningún tipo de problemas, pero en la tierra, lamentablemente por el pecado, ya no se hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso Dios los invita a orar con ese deseo. Señor, que tu reino venga a nosotros y que esa voluntad que se hace en el cielo se haga también en la tierra.
Por favor, ¿qué está diciendo? Uní estos dos espacios que hoy no están unidos. Y Pablo dice, miren, vamos a Efesios 1:10. Y miren cómo Pablo tenía esta misma idea. Por eso decimos nosotros que la teología bíblica es esta idea de unificar la historia como ha sido unificada por Dios. No es un invento nuestro que queremos decir esto, ¿eh? Es simplemente como los mismos escritores bíblicos tenían esta idea, que a veces nosotros la dejamos de lado por una cuestión también cultural. Pero dice Efesios 1:10, miren, en la dispensación, o sea, en un tiempo determinado, Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Ven? Reunir. ¿Entienden el concepto? Acá hay que reunir de nuevo algo que no está reunido, no está unido. Entonces vamos a unir el reino de los cielos y el reino de la tierra. ¿Quién es el que va a poder hacer posible esta unión de nuevo? Lo dice Pablo, que para llevar a cabo, cuando se cumpliera el tiempo, de reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra. No lo busquen, pero miren, bueno, vamos a leer Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Uno dice, sí, está hablando de dos pueblos. Bueno, pero miren lo que va a decir, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos. ¿Por qué dice un solo nuevo hombre? Si está hablando de dos pueblos, gentiles y judíos. ¿Por qué ahora está diciendo que Él, de los dos, quiere crear en sí mismo un solo nuevo hombre? Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Está diciendo que toda la creación se reúne en uno, en Cristo. Y no lo busquen, pero Juan 11:52 dice que Jesús iba a morir no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Está hablando de los gentiles también. Colosenses 1:19 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Ven? Otra vez estos dos espacios. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y Filipenses 2 también termina esta gran oración de Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, en todo el universo. Ese es el concepto de universo para ellos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el dueño, es el Rey, es el Señor, es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Y Efesios me sigue diciendo que Dios lo puso por encima de todos los cielos. Primera de Pedro me habla también de que quien subió al cielo y ocupó su lugar a la derecha de Dios, está hablando de gobierno, y podríamos hablar de muchísimos otros pasajes donde Dios está usando este lenguaje. El reino de los cielos y el reino de la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo fue que esa tierra y ese cielo se iban a unir? Bueno, había un caos, había agua, lo vamos a ver en la semana que viene, muchas aguas, había tinieblas, y Dios empieza a tomar control de las aguas, empieza a tomar control de las tinieblas, hace un lugar hermoso para que el cielo y la tierra se unan en lo que nosotros conocemos como el jardín del Edén. Pero el pecado separó esos lugares. Y Dios, con su misericordia, por nosotros siempre tenemos en mente que Dios es como, bueno, se enojó y lo sacó. No, lo saca porque es lo mejor para nosotros. Correte, porque este no es el lugar, porque no puede haber dos espacios, uno de santidad y otro de no santidad, que puedan unirse. Entonces yo voy a solucionar, los voy a exiliar y voy a empezar a solucionar el problema
que generaron ustedes mismos. Entonces Cristo, que es hombre, tierra, y es Dios, cielos, es el único que puede unificar ese espacio y puede otra vez empezar a volver a la idea original de que estos dos espacios, lo terrenal y lo espiritual, se puedan unir en Cristo. Y va a terminar la historia bíblica diciéndonos: vi a la ciudad santa de Jerusalén descender y vi cómo había un tabernáculo y ya no se necesita más templo, no necesita más nada, porque Cristo es el tabernáculo. La presencia de Dios está ahí en medio de ellos. Y ahora morará con ellos para siempre y ellos serán su pueblo. Ya no hay más. ¿Ven que toda la historia bíblica la resumimos así, solamente basándonos en estos conceptos de cielo y tierra? Por eso el cielo y la tierra, o cielos, en el Génesis 1, no habla de universo y galaxias. Esa es nuestra cultura. Ese es nuestro concepto desde la ciencia, que nos hace pensar que los cielos tienen que ver con las galaxias. Pero el escritor de Génesis nunca pensó en las galaxias y no las conocía. Él simplemente está diciendo lo que está arriba, porque Dios está arriba, ese es el concepto. Siempre Dios está arriba. Y lo terrenal, nosotros abajo. Nada más que eso, tan sencillo como eso. A veces nosotros complicamos y queremos encontrar ciencia en Génesis 1, donde no lo hay. Es un relato que está queriéndome manifestar algo. Queriéndome manifestar algo. Y es mucho más profundo de lo que a veces nosotros podemos imaginar. Por eso vamos a dejar acá, pero este es el inicio. Queremos, a través de todos estos estudios, poder ver la línea histórica de la Biblia que tiene esta intención. A veces oculta para nosotros, a veces quizá la hemos dejado un poco de lado, pero esta es la intención de Dios. Lo hemos comprobado bíblicamente que del inicio al final la idea es unir estos dos espacios. Y ahora empieza a tomar color, como decía Gaby, que cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, tiene sentido. Si no, es difícil comprender. Así que oramos y agradecemos a Dios por este tiempo y vamos a seguir en esta línea, no solo en los estudios, sino que también en las exposiciones de la palabra en el culto. Señor, qué increíble que es que nosotros estamos en este reino de la tierra y claramente somos infinitamente diferentes a vos. Pero tu misericordia, tu paciencia, tu gracia, tu amor ha querido que ese cielo, que ese espacio espiritual quiera unirse con algo, qué humildad, Señor, con algo tan insignificante como nosotros. Y has querido morar entre nosotros, has querido tener una relación, has querido que nosotros disfrutemos de tu amor. Pero obviamente nosotros hemos echado a perder todo y vos tomaste la iniciativa una vez más y vos mismo te hiciste hombre para solucionar nuestro problema, el que generamos nosotros. Por eso, ¿cómo no glorificarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte si has hecho todo por nosotros? Aun cuando nosotros una y otra vez te rechazamos, te abandonamos por muy pocas monedas, te dejamos de lado, te cambiamos por cualquier otra cosa que nos traiga una satisfacción plena, momentánea, una satisfacción que es efímera. Señor, ¿cómo podemos hacer eso? Porque somos hombres, pero vos sos perfecto y estás en este deseo de alcanzarnos una y otra vez. Vamos a un lugar donde vamos a disfrutarte para siempre. Gracias, Señor, por dejarnos estar, disfrutar, poder tener el privilegio de formar parte de esta nueva unión entre el cielo y la tierra. Señor, queremos comprender lo que significa para que nuestra vida pueda ser transformada diariamente. Te glorificamos, te honramos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.